Bien, jóvenes, saludos de parte del Colegio Basili. En esta oportunidad vamos a desarrollar eh, una clase de historia. Continuamos con el proceso virtual. Hay que seguir dando, esforzándonos para poder garantizar y hacer un estudio metódico. La clase de hoy va dirigida a los estudiantes de cuarto, quinto año de secundaria y los estudiantes de la Academia La Pre de Cana San Marcos. Bien, corresponde a nuestro material de trabajo. Vamos a trabajar Roma. Roma se encuentra dentro del modo de expansión esclavista, el esclavismo en todo caso. Roma va a sintetizar la máxima expresión del esclavismo. Ya fue la cultura que tuvo mayor duración y va a sistematizar todo el proceso desde Mesopotamia que hemos estudiado hasta el final de Roma. Corresponde en todo caso a una etapa del modo de producción esclavista. Eso es para que lo tengas en cuenta. En la clase de Roma, si bien es cierto, me voy a extender, pero al final voy a mandar un esquema, una síntesis de todo lo que estoy exponiendo. Cabe recalcar que para poder comprender a Roma necesitamos conocerlo en todo su esplendor. Ahora, en el esquema, de todas maneras, usted tiene que, es sintetizado, pero hay necesidad que usted también complemente con lo que he explicado. Muchas preguntas de examen de admisión vienen de Roma, ¿no? Vamos entonces con nuestro tema de hoy. Roma se va a ubicar, va a ser primero es una civilización que se desarrolló en la península itálica, y lo tenemos, en la región de Lacio, ¿no? A orillas del río Tíber. Desde ahí va a expandir sus dominios a la parte de Europa, África y Asia, ¿ya? Es en todo caso su ubicación de Roma. A nivel económico, esta civilización va a desarrollar mucho la agricultura y ganadería, y existió un esclavismo patriarcal. Las tierras eran del Estado, ¿no? Cuando hablamos de un esclavismo patriarcal, hablamos de un esclavismo individualizado y a la vez masificado. ¿Cómo estaba conformada su sociedad? La sociedad romana estaba conformada por dos grupos bien marcados, ¿no? En la cabeza estaban los patricios, que serían la clase dominante, ya eran los descendientes de los latinos, fundadores de Roma, son los que ostentaban los cargos públicos. Estas familias se organizaban en gens, así se llamó. ¿Quiénes van a ser la contradicción en este periodo? Van a ser justamente los plebeyos. Eran de las clases populares, compuestas por artesanos, campesinos y comerciantes, ¿no? No poseían grandes propiedades y estaban prácticamente marginados de la participación política, los plebeyos. Luego en este sector también están plebeyos, clientes, libertos y finalmente la masa de esclavos, ¿no? Que estaban constituidos por los prisioneros de guerra, eran considerados bienes, no personas. El esclavo era una herramienta humana en este periodo, en la civilización romana. Bueno, en el tema del origen, eh, el origen de Roma, pues, va a estar, mucho se ha esbozado de que su origen está a través de esta leyenda, ¿no?
de Rómulo y Rémulo. ¿Qué nos dice la leyenda, no? La leyenda de Rómulo y Rémulo, un poquito vamos a contarla. Amulio destronó a Numitor, rey de Alba, y encerró a su hija Rea Silvia para que no tenga descendencia, ¿no? Marte, que era el dios de la guerra, tuvo gemelos con la princesa Rea Silvia, pero los niños fueron expulsados. Los hijos fueron rescatados por una loba y posteriormente restituyeron a Numitor en el poder. Se adjudicó tierras donde fundaron las ciudades de Roma, ¿no? Eh, según esta leyenda, acá coloco, el grupo dominante buscó a través de esta leyenda plantear el origen de Roma, ¿no? Siempre una leyenda tiene a buscar, digamos, un origen, ¿no? Y bueno, esto se masificó en todo el Imperio Romano, con la salvedad en ese tiempo del esclavismo en que los fundadores son descendientes de dioses, ¿no? Como aquí lo establece la leyenda, el dios de la guerra Marte, ¿no? Esta leyenda podemos también tenerla en lo que viene a ser el origen de los incas, ¿no? Con la leyenda de Manco Cápac y Mamahuyo, ¿no? Que también los incas corresponden a una etapa del esclavismo. Pero entonces, ¿cuál es su origen, profesor? Su origen de Roma se basa a un producto, ¿no? A una síntesis de pueblos, ¿no? A una síntesis de pueblos que vivieron alrededor de la península, ¿no? Esta síntesis de pueblos hicieron pues el desarrollo de Roma, como los lacios, etruscos, sabinos, ecos, boscos, celtas, griegos, en todos ellos formaron, pero a la cabeza van a estar los lacios, los latinos y los etruscos, ¿no? Muy bien, eso ya lo tienes como origen. Roma se ha dividido en 3 periodos, o ha pasado por 3 grandes periodos. Un periodo de monarquía, república e imperio, ¿no? Vamos a ver entonces la etapa de la monarquía. Comienza desde la fundación de Roma, ¿no? Aquí vamos a tener como líder, vamos a tener como líder entonces a Rómulo, ¿sí? En este primer periodo, en esta etapa inicial, en el poder estaba en manos de los reyes, ¿no? Eran gobernados por reyes, ¿ya? También existía la Asamblea Aristotélica y la Asamblea Popular. Vamos a entender 2 dinastías que van a disputarse el control de Roma, ¿no? En esta dinastía vamos a estar al fundador, ¿no? A Rómulo. Por lo tanto, la primera gobernación en esta etapa va a estar a cargo de la dinastía latina, que lo conformaron estos reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, ¿no? Ellos van a ser, en todo caso, la primera dinastía de gobernar. Luego va a haber una lucha contra otra dinastía, la llamada dinastía etrusca, conformada por Tarquino el Prisco, construye el foro y circo. Servio Tulio divide a la población según su fortuna, y Tarquino el soberbio tirano, rebelión de los patricios, ¿no? Entonces, estas 2 dinastías va a ser el inicio, pues, de la etapa monárquica. Cada uno tuvo algunos hechos importantes. Desde aquí vamos a tener ya las construcciones arquitectónicas. Mira, los llamados arcos de triunfo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Los latinos fundadores de Roma van a ser desplazados por los etruscos, quienes poseían una cultura muy avanzada que influyó notablemente en Roma, ¿no? Los latinos sacaron del poder a los etruscos y establecieron la república. Entonces, mira, aquí va a haber, como te digo, una pugna, ¿no? Primero inician los latinos, luego los etruscos sacan a los latinos del poder porque ellos tuvieron mayor desarrollo, y nuevamente los latinos, con Rómulo a la cabeza, van a
sacar del poder a los etruscos, fundando una nueva etapa de Roma, que va a ser la República, ¿no? En esta etapa, profesor, ¿qué vamos a ver? En esta etapa, ya gobernado por los latinos, ¿no? Y ya en esta etapa va a gobernar los llamados patricios, ¿no? Ya hay que recordar, pues, de que eh, Rómulo, pues, no va a gobernar, no va a ser eterno, ¿no? Va a tener que buscar nuevas formas, por eso que los latinos inician ya el nuevo periodo, la etapa republicana, ¿no? Este es el dominio de la península itálica, ¿no? Tras la supremacía sobre los etruscos, Roma inicia un periodo de expansión, el cual logró someter a varios territorios, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Mira, dice bien claro, este periodo republicano va a ser un periodo de crecimiento territorial, cultural y económico, ¿ya? Aquí Roma va a sentar las bases de una organización política, ¿no? De una organización política que va a generarse dentro del periodo republicano. Las instituciones fundamentales de la República, en primer término, fue el que estuvo a cargo fue el Senado, ¿no? El Senado era el principal depositario de poder, ¿no? Era la principal función de carácter legislativo de gobierno, ¿no? Eh, el Senado, pues, era el poder dentro de la República más organizativo, ¿no? Dirigía la administración interna y la política externa. Estaba integrado por 300 ciudadanos poderosos eh, que representaban a las familias de los patricios, ¿no? Luego teníamos las magistraturas. Estos estaban subordinados al Estado. Estos de acá estaban subordinados a esto. Esto era como el máximo poder, ¿no? Dentro de la magistratura teníamos a los cónsules. ¿Qué eran los cónsules? Ellos eran individuos que detentaban el cargo durante un año, ¿no? Estaban decisiones políticas, ¿no? Los cónsules. Los pretores eran los encargados de administrar justicia. Aquí tenemos a los pretores. Los censores elaboraban los censos. Acá lo tenemos los censores. ¿Qué más tenemos? Dictadores, cuestores, tribunos de la plebe eran los representantes de los plebeyos en el Senado, ¿no? Aquí estaban los que van más adelante a generar la contradicción a los patricios, ¿no? Y las asambleas eran comicios curiados, centuriados por tribu, ¿no? Entonces, esto fue la forma como se organizó dentro del Imperio Romano. Y posterior a ello vamos a tener ya las luchas. Estaba aquí hablando de que los tribunos de la plebe eran representantes de los plebeyos, ¿no? Entonces, aquí se va a generar las luchas entre plebeyos y patricios por, digamos, ¿cuáles son las causas más generales? Fueron las desigualdades que había, ¿no? Entre plebeyos y patricios. Llevaban siempre una disputa. Los plebeyos usaron dos métodos para lograrlo. El método revolucionario y el método legal. Usaron, pues, leyes que fueron presentadas por los tribunos de la plebe, ¿no? Eh, los logros más importantes de estas luchas que los plebeyos van a ir generando para tener control o participación política fue la revuelta en el manto sacro, que, digamos, se va a dar dentro de Roma, ¿no? Y también, pues, va a generar algunas leyes que van a permitir, pues,
eh, la, la posición de los plebeyos. Por ejemplo, se promulgó las leyes de las 12 tablas. Esta ley es muy conocida, que también, digamos, se dio en Mesopotamia, ¿no? La ley del Código Hammurabi, ¿no? Estas leyes que se van a dar justamente van a ser las que van a fortalecer a que los plebeyos tomen mayor control, ¿no? Luego tenemos la ley de Canuleia, la ley de Ogulmía, ¿no? Estas leyes sirvieron en todo caso, ¿qué significaban? Por ejemplo, la ley de Canuleia significaba, por ejemplo, que se venda el trigo barato para los plebeyos, ¿no? Fueron leyes que se dieron de esa forma, ¿no? La ley de las 12 tablas era la participación política de los plebeyos, ¿no? ¿Qué más se va a sumar con esto a nivel revolucionario? La revuelta en el Monte Sacro, ¿no? Y método legal, las leyes. Entonces, esos fueron aspectos que los plebeyos estaban consiguiendo. Pero ¿qué se sumó más? Se sumó dos aspectos dentro de Roma que empezó a debilitarla. Primero se dieron las guerras púnicas, ¿no? Fueron conflictos bélicos que se enfrentaron entre Roma y Cartago, ¿no? El objetivo era el control del Mediterráneo. Hay que recordar que los cartaginenses, los hombres de Cartago eran descendientes de los fenicios, ¿no? Eran los descendientes de los fenicios, entonces buscaban tener el control del Mediterráneo. Este aspecto va a hacer también que la etapa republicana esté debilitada. ¿Qué se va a sumar a eso? Las luchas sociales. Por ejemplo, una de las acciones destacadas a favor fue dirigida por los hermanos Graco, y la otra fue la rebelión de la sublevación más grande, fue dirigida por Espartaco, ¿no? Esclavo convertido en gladiador, logró con una gran cantidad de adeptos y atacar a varias ciudades. Esto, película de Gladiador, lo hemos visto por la televisión, y justamente es un aspecto que se da dentro de la caída o el derrubamiento del segundo periodo de Roma, la República. Los emperadores del Senado van a buscar que Roma no decaiga, que Roma pues continúe. Los emperadores entonces van a formarse los llamados triunviratos, gobierno de 3 emperadores, ¿no? Justamente ante las guerras púnicas, ante la rebelión de los hermanos Graco, ante la rebelión de Espartaco. Todo eso va a sumar y va a descontrolar. Entonces, ¿qué se va a generar? Una nueva forma dentro de la República, el llamado gobierno de 3. El primer triunvirato se dio entre Pompeyo, Craso y César, que buscaban básicamente contener todo lo que estaba sucediendo dentro del Imperio Romano. El segundo triunvirato se da entre Marco Antonio, Octavio y Lépido, ¿no? En este segundo triunvirato, pues, tenemos algunas acciones. Mira, Lépido renuncia por el cargo de sumo sacerdote, quedan Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio se va, este último descuida la política por convivir con Cleopatra, reina de Egipto. Marco Antonio, también se recordará, pues acá vemos, también hay una película sobre eso, ¿no? Entonces todo eso va a hacer que en el combate de acción Octavio derrota a Marco Antonio, poniendo punto final al segundo triunvirato, ¿no? Todas estas situaciones van a hacer que la República pues llegue a su fase final, y pasamos a la última etapa llamada el Imperio. El Imperio va a estar subdividido en dos, en el Principado y Dominado. El Principado es el Alto Imperio Romano, su apogeo,
y el dominado es el Bajo Imperio Romano, la decadencia. En el Principado, Roma va a generar una estabilidad económica, social y política a través de dinastías, ¿no? El gobierno de poderes. Por ejemplo, en la dinastía Julia vamos a tener a César Augusto, fue el primer emperador, logró consolidar el orden interno y favoreció el desarrollo del renacimiento cultural llamado el siglo de Augusto aquí. Aquí vamos a tener dentro de esta etapa el llamado Pax Romana, ¿no? Que era, digamos, consolidar el orden. ¿Qué significa la Pax Romana? La paz romana era justamente eh, pan y circo para el pueblo, ¿no? O sea, que el pueblo esté distraído. Buscaron esas políticas esclavistas se dan en la etapa de nuestra patria hoy en día, ¿no? Las llamadas cortinas de humo, ¿no? Tiempo del gobierno de Fujimori se dio mucho este tema, ¿no? Olvídense de los problemas del país y básicamente tienen que entretenerse, ¿no? El pueblo pues no protestaba. Justamente César Augusto va a generar ese tema, el llamado la paz romana, ¿no? En esta primera dinastía estaba César Augusto, Tiberio y Nerón, ¿no? Tiberio, ¿qué va a hacer? Aquí se va a generar la crucifixión de Cristo. Recuerda que Jesucristo fue un personaje de la época de Roma, pues, ¿no? Que sí existió, ¿no? Estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de Dios, ojo. Nerón incendió Roma inició, perdón, la persecución de los cristianos, ¿no? Aquí, entonces, esto vamos a tener en esta etapa. La dinastía Flavia, ¿qué vamos a tener? Vespasiano va a iniciar la construcción del Coliseo Romano, justamente esto va a estar concatenado con César Augusto, ¿no? Su idea se va a materializar en que exista un coliseo romano donde justamente la población vaya, y aquí vamos a tener la participación de los esclavos con la muerte, ¿no? Tito, que digamos se encontraba en esta dinastía, va a inaugurar el Coliseo Romano, ¿no? Entonces tenemos la dinastía Antonina, tenemos a Nerva, Trajano y Adriano. En la situación de Trajano alcanzó la máxima expansión territorial del imperio aquí. Y la dinastía Severa con Caracalla, vamos a tener, extendió a todos los hombres libres al imperio. Entonces, toda esta etapa del principado se da a través de dinastías y de emperadores. Ya en la etapa final, el llamado dominado, vamos a tener a estos emperadores. Diocleciano, ¿no? Puso fin a la anarquía militar que se estaba dando, estableció la tetrarquía, gobierno de 2 Césares y 2 Augustos, ¿no? Aquí, digamos, ese es el trabajo de Diocleciano. Luego tenemos a Constantino el Grande, trasladó la capital a Bizancio, rebautizada como Constantinopla, y promulgó el Edicto de Milán favoreciendo al cristianismo mediante la libertad de culto. Aquí en este edicto, recuerda que finalizan las persecuciones, ¿no? Y se le da más tribuna al cristianismo, ¿no? Que más adelante, pues, van a darle, digamos, eh, van a darle mucha fuerza, ¿no? Tenemos a Teodosio, va a promulgar el edicto de Tesalónica, con el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Aquí en el edicto de Tesalónica, el cristianismo con Teodosio se convierte en la religión oficial que hasta hoy se profesa, ¿no? El llamado cristianismo, ¿no? A su muerte de Teodosio, el imperio va a ser dividido entre sus hijos Honorio, que va a ser que es el occidente, y Arcadio, que va, digamos, a
tener el control de Oriente, ¿no? Sus hijos de Teodosio. Finalmente el imperio va a dividirse en dos, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, ¿no? El imperio romano de Occidente ya sabemos para quién estaba gobernando, Honorio, y el de Oriente, Arcadio, ¿no? Acá tenemos algunos aspectos que se dieron y finalmente el de Oriente, sí es importante resaltarlo, este imperio se va a convertir luego en el imperio bizantino, ¿no? Y va a haber una lucha entre estas dos divisiones, ¿no? Los aportes que vamos a tener en Roma han sido varios, ¿no? Primero, la parte arquitectónica lo vamos a tener con los llamados, van a resaltar enormes construcciones como el Coliseo Romano, ¿no? El Circo Máximo, los temas de Caracalla, la Vía Apia, principal camino romano, todo eso va a ser, y la llamada los Arcos de Triunfo, ¿no? Para conmemorar las victorias militares, ¿no? Ahí tenemos, mira, quién va a ser Constantino, Caracalla, Tito, Arcos de Triunfo. Sus construcciones van a darse a través de arcos triunfales, ¿no? Que son para conmemorar las victorias militares. La Vía Apia, recuerda que es el principal camino de Roma. ¿Qué más hemos tenido? El derecho, que va a ser el principal legado cultural de Roma a la humanidad hasta hoy, pues se establecieron las leyes para regular la propiedad privada, la familia, los contratos, ¿no? Las leyes romanas, a diferencia de Mesopotamia, trataron de independizarse de las condiciones míticas y religiosas. Por eso, pues, que es un aporte el derecho, ¿no? ¿Qué tenemos? En letras, en historia, Tito Livio, Historia de Roma, Plutarco, Vidas Paralelas. En literatura, ¿qué vamos a tener? Virgilio, con la Eneida, Ovidio, El Arte de Amar. En filosofía vamos a tener a Seneca, Epístolas Morales. En oratoria, Marco Tulio, ¿no? Entonces, ahí tenemos a una serie de aspectos. Muy bien, vamos a trabajar el material. Les dije que en todo caso Roma era extenso, por lo tanto, esperemos que haya servido, ¿no? Esto va a desarrollar usted el nivel básico. Voy con la pregunta número 6. El dios de la guerra en Roma, ya lo dije, fue Marte, letra B. El más importante camino que partía de Roma, ¿no? Los caminos, ¿cómo se llamó? Vía Apia, ¿no? Le habíamos dicho. 8. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? La hegemonía romana sobre el comercio mediterráneo, ¿no? Roma controló y venció a los cartagineses. Nivel avanzado, los pobladores que compitieron con los latinos por el predominio de la península durante el periodo monárquico fueron los etruscos. Habían dos dinastías, los latinos y los etruscos. Es el tipo de construcción conmemorativa romana, donde construcción conmemorativa, ¿no? A sus triunfos, los arcos de triunfo, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso ha sido. Nos vemos en la siguiente clase. Formativo andino. Me mandas el nivel básico y el esquema que te voy a enviar, ¿no? Digamos, estoy enviando un esquema porque, digamos, me he extendido en lo que viene a ser la exposición de Roma, y lo he hecho porque es necesario conocer todo su proceso. Nos vemos hasta la próxima clase.